Hola, ¿cómo están? Vamos a plantear algunos ejemplos prácticos de cómo funcionan las escalas del impuesto sobre los bienes personales para los sujetos residentes en el país, las escalas del artículo 25. Vamos a plantear un primer caso en el que el sujeto tenga como total de bienes valuados según la normativa. Recuerden que en el caso de los sujetos residentes del país, están alcanzados los bienes que tenga este sujeto en el país y en el exterior. ¿Sí? Eh, no importa cómo llegamos a estos valores, el artículo 22, seguramente está esta evaluación, pero tenemos como total 7 millones. El artículo 24 nos establece el mínimo no imponible. Para el periodo fiscal 2021, este mínimo no imponible es de 6 millones de pesos. Entonces, tenemos un total de bienes grabados, 7 millones, bienes en el país, de un sujeto residente en el país. Mínimo no imponible 6, tenemos una base imponible de 1 millón de pesos. ¿Cómo funciona o cuál es la alícuota a aplicarle a ese millón de pesos? Bueno, tenemos que ir al primer párrafo del artículo 25 de la ley y ahí vamos a tener que al valor total de los bienes que excedan el mínimo no imponible, o sea, a la base imponible, le vamos a aplicar, vamos a buscar el escalón que corresponda. En este caso tenemos 1 millón, tendremos que ir a parar al primer escalón y van a ver en esa escala del primer párrafo que tenemos una parte de importe fijo y una parte porcentual sobre un determinado excedente. En este caso nos da como importe fijo 0 pesos, pues estamos entre más de 0 a 3 millones de pesos inclusive. Entonces en este caso pagaremos 0 pesos, vamos a ponerlos así ya nos queda marcado como fijo 0 y como parte porcentual 0,5. Entonces nos va a dar que eh, el total del impuesto va a ser el millón de pesos por 0,5, va a ser igual a, acá corremos los valores, 5.000 pesos. ¿Sí? Este es el primer caso, el más sencillo, la aplicación de la escala del primer párrafo del artículo 25 cuando tenemos únicamente bienes en el país. ¿Qué pasa cuando tenemos bienes en el exterior? Un sujeto que tiene 7 millones de pesos de bienes en el país y 3 millones de pesos de bienes en el exterior. Total de bienes 10 millones, ¿sí? Bueno, en este caso, la aplicación de las escalas va a depender si ocurrió algo que se denomina repatriación. Esa parte es la que ustedes tienen que- que ver por su cuenta. Ya la trabajaron, la teoría, obviamente este concepto va a incluir el ingreso al país de moneda extranjera o el resultado de venta de activos financieros que teníamos en el exterior hasta el 31 de diciembre y nos va a dar plazo hasta el 31 de marzo del año siguiente para traer bienes que están en el exterior al país. Entonces, en ese caso, cuando hay repatriación, cuando se cumple con lo que es la repatriación, en este caso solamente va a ser un dato, nos va a decir que sí hay repatriación, o si no hay repatriación, eso es lo que va a determinar si voy a aplicar para los bienes del exterior la escala del primer párrafo o del segundo párrafo. Vamos a empezar por el caso de que sí hay repatriación, ¿sí? Imaginen que al 31 de diciembre tenía 3 millones de pesos en el exterior y antes del 31 de marzo traigo por lo menos el 5% de estos bienes al país. Entonces, en ese caso, el tratamiento va a ser exactamente igual para la aplicación de escalas de si tuviese únicamente bienes del país. ¿Qué significa esto? Que voy a tener un total de bienes, que es la sumatoria de los 7 millones de pesos de bienes del país y los 3 millones de pesos de bienes del exterior. Le voy a aplicar el mínimo no imponible y a esa base imponible, que son los 4 millones, es la que me va a determinar qué escala es la que voy a utilizar. Acá tienen como nota el artículo 25. El primer párrafo está marcado con negrita cuestiones que me parecen importantes, que me va a decir
que al total de los bienes, este es el caso, al total de los bienes, sean del país o del exterior, excepto cuando aplico las alícuotas del segundo párrafo, que es cuando hay bienes del exterior y no fueron repatriados. Esa sería una excepción. Lo pueden pensar si quieren como un tratamiento más gravoso que le da la ley a si tengo bienes del exterior y no hay repatriación. Salvo que ocurra ese caso, la escala a utilizar sería la del primer párrafo, lo que estamos haciendo acá. Entonces, en este caso, voy a ver cuál es el valor total de los bienes que excede el mínimo imponible. Como dijimos, en este caso era los 7 más 3 o los 10 millones, menos el mínimo no imponible de 6, me queda base imponible 4. Me fijo cuál es la escala a utilizar, en este caso sería la que está entre los 3 millones y los 6 millones y medio, y voy a tener una parte fija de 15.000 pesos. Esto lo pueden trabajar con la ley y va a resultar bastante más claro. Y me va a decir que además voy a utilizar el 0,75% sobre lo que exceda a 3 millones de pesos. Acá tenemos que correr la formulita para que nos dé bien. Y si no nos equivocamos nada, me debería dar que el impuesto determinado del periodo es 22.500 pesos. Entonces, cuando tengo únicamente bienes del país o cuando tengo bienes del país y además bienes del exterior y se produjo la repatriación, en ese caso voy a utilizar siempre las escalas del primer párrafo del artículo 25. ¿Cómo la aplico o sobre qué la aplico? Sobre el total de bienes que excedan al mínimo no imponible. O sea, ¿sobre qué? Sobre lo grabado del país y del exterior, que exceda al mínimo no imponible, lo que me daría la base imponible de bienes del país más bienes del exterior. Esos son los primeros supuestos. Pero ¿qué pasa si tengo el mismo caso, un sujeto que al 31 de diciembre tenía los mismos 7 millones de pesos en el país y los mismos 3 millones de pesos en el exterior, pero hasta el 31 de diciembre del año siguiente no se produce la repatriación de bienes del exterior, al menos del 5%? Bueno, entonces es ahí cuando se dispara la aplicación de las escalas del segundo párrafo del artículo 25, que como les dije son bastante más gravosas. En este caso, ¿cuál es el tratamiento a dispensar? Bueno, tenemos que tratar por separado a los bienes del país. Le vamos a seguir aplicando la escala del primer párrafo, porque únicamente la escala del segundo párrafo va a ser para los bienes situados en el exterior. Entonces, y como bien me decía, la escala del primer párrafo son para todos los bienes, salvo los que entren en la del segundo párrafo. Entonces, acá tenemos, para los bienes del país, ya lo sabemos hacer, tenemos los 7 millones, le aplicamos el mínimo no imponible de 6, nos queda como base imponible 1 millón. A esa base imponible es donde me voy a parar para ver la escala. Iré al ejemplo anterior, estoy entre 0 y 3 millones, el 0,5 y la parte fija es 0. Entonces, el 0,5 me da los 5.000 pesos por los bienes del país. Y por los bienes del exterior, bueno, para estos bienes voy a aplicar esa segunda escala. ¿Y cómo determino cuál es el escalón a utilizar? Porque no es de la misma manera que hicimos hoy, de fijarme, en este caso tengo bien el exterior por 3 millones de pesos, me paro en ese escalón y me fijo en qué porcentaje estoy. En este caso estaría entre 0 y 3 millones de pesos inclusive, 0,7, pero no es así. La manera es, que me dice acá, es que para esos bienes, cuando no hay repatriación, lo que voy a hacer es ver cuál es el total de los bienes del país y del exterior, el valor total de los bienes del país y del exterior, lo que significa, como ya hablamos, de total de bienes grabados, total de bienes exentos, total de bienes del país y total de bienes del exterior. Todo lo que tenga va a sumar y me va a determinar en qué escalón me voy a tener que parar para definir la alícuota. ¿Cómo lo hago? Bueno, en este ejemplo tendría total de bienes del país 7 millones, total de bienes del exterior 3 millones. En total eran los 10 millones que tenía este sujeto. Entonces, estos 10 millones más que tendría que sumar, en este caso no tengo, pero bienes exentos o no grabados. Eso también me suma, ¿para qué? Para definir en qué escalón me paro
del segundo párrafo del artículo 25. Entonces, ¿dónde encuentro los 10 millones de pesos? Acá en el tercer escalón, entre los 6 millones y medio y los 18 inclusive, la alícuota es del 1,8 para los bienes del exterior grabados. Entonces le aplico el 1,8 a esos 3 millones de pesos y me va a dar 54.000 pesos de impuesto determinado para los bienes del exterior. El impuesto sobre los bienes personales es uno solo. Entonces el total va a ser la sumatoria de los 54.000 pesos de estos bienes del exterior más los 5.000 que habíamos definido para los bienes del país, en total 59.000 pesos. Otro punto a ver, en un ejemplo 2, lo mismo sin repatriación. Tengan en cuenta que el mínimo no imponible se aplica siempre en primer término contra los bienes del país. Por ejemplo, si en vez de ser 7 millones de bienes del país fuesen 5, entonces tenemos mínimo no imponible para los bienes del país 5. Como el total es 6, le puedo aplicar el millón que me quedaba a los bienes del exterior y me quedaría como base imponible de bienes del exterior los 2 millones. Pero para aplicar, para ver qué escala le aplico a esos 2 millones, voy a sumar todos los bienes que tengo. Los 5 del país y los 3 del exterior, me daría 8. Y ahí en esos 8 me fijo, bueno, a ver en qué tramo de la escala estoy. En el mismo, entre 6,5 y 18, me da el 1,8%. Entonces, en ese caso tendré un impuesto determinado de 36.000 pesos, que es el mismo por el total de los bienes, porque de bienes del país estaba cubierto con el mínimo no imponible. Entonces, el impuesto de bienes del país era cero. Bueno, ese es el mini caso que determinamos para la aplicación de escalas del artículo 25.